Gloria al Señor. ¿Contentos, hermanos? Este fin de semana hablaba con unos 2 o 3 hermanos aquí y decía, en lo que yo les estaba hablando a ellos, de que Dios, cuando lo llama a uno verdaderamente para trabajar como ministro de la obra de Él, como pastor de la obra de Él, gloria al Señor, como anciano de la obra del Señor, nos manda a Dios a que nosotros debemos enseñar correctamente y que no debemos dejar nada sin enseñar. Y estuve tocando unos temas ese día que son temas bien delicados y que posiblemente en los 24 años más o menos que nosotros llevamos predicando la palabra de la gracia, no he hablado respecto a eso. Son varios temas, pero yo tengo mis razones por qué no he hablado yo, pero Dios me dice a mí que la razón mía no es la razón de Él. Gloria al Señor. Y que hay que hablar, hay que enseñar respecto a todo el conocimiento, a todo lo que es el testimonio que Dios nos ha mandado a dar de Él. El testimonio de Dios es lo que aquí dice. Gloria al Señor. Y pensando, dije yo, porque es que no quiero hablar de estas cosas para que no se malinterprete aquello. Gloria al Señor. Por ejemplo, yo nunca he querido hablar acerca del tema de el homosexualismo. Pero dice el apóstol Pablo, si no hubiera querido Dios que tú hables acerca del homosexualismo, yo no te hubiera dado ninguna instrucción acerca de eso. Pero si está plasmada la instrucción en las escrituras, hay que enseñar, gloria a Dios, no pensar que esto es para la iglesia, pero que la iglesia debe de informarse acerca de esto. Gloria al Señor. Debe saber acerca de esto y estar claro cómo es el asunto este. Y dije yo, ya me tocará entonces cuando Dios me impulse a hacer aquello que muchas veces hasta he preparado un estudio y no he podido darlo. ¿Será que no he tenido la suficiente madurez para poder llegar al punto de convencimiento de que aquello es un mandato de Dios y que hay que hacerlo? Pero calmado, dice el Señor, porque tú lo harás, porque tú dirás todo lo que te diga e irás donde yo te mande. Por eso le doy gracias al Señor. El otro punto de que a mí nunca me ha gustado tocar en la congregación, y más ahora que esto está yendo a tantos rincones del mundo, como la llamada de anoche de Australia, donde están viendo todos los mensajes y están poniendo en la congregación este orden que nosotros tenemos aquí. Pues Dios está requiriendo, está mandando, ordenando a mi corazón de que se hable de todos los temas para que las personas conozcan, pero que esto debe hacerse de acuerdo a la gracia de Dios. Y hay un tema que a mí ha sido difícil poder comunicar, porque este tema tiene que ver con el asunto del dinero. Y cuando hablamos de dinero, solamente hemos dicho nosotros de que la iglesia no está obligada a dar porque no estamos bajo la ley, de que ningún pastor puede poner imposición a la iglesia que tiene que dar tanto por ciento, o sea que eso se terminó. Gloria a Dios, eso hemos enseñado, pero dice el Señor, yo quiero que enseñes el otro lado también de la moneda. Gloria al Señor, que no estamos bajo la ley y que la iglesia no está obligada a dar. Gloria al Señor. Pero quiero que les enseñes la verdad respecto a esto que tú, me dice el Señor, estás escondiéndole a la iglesia. Gloria a Dios. Y como yo no cobro y como no hay salario para mí en la congregación, pues no hay el apuro de haber hecho aquello durante 24 años.
Pero es el deber de cada buen predicador, de una persona que está preparado en la gracia de Dios, informarle de estas cosas a la congregación y a las personas que puedan ver y escuchar en el resto del mundo. El apóstol Pablo escribió, nos dejó a nosotros todo lo concerniente a esto. Y el apóstol Pablo dice, nosotros, yo y los que están conmigo, los que salimos a predicar y los que andamos por todos los lados, dice, nosotros queremos que ustedes, le dice a la iglesia, se den cuenta de que es un deber de ustedes poder mantener, poder facilitar, poder dar económico, dinero a las personas que estamos haciendo el trabajo de predicar y enseñar el evangelio de la gracia de Dios. El que no quiere hacerlo, dice el apóstol Pablo, no debe hacerlo, porque esto no es una obligación. O sea que nosotros enseñamos esto con el detalle correcto. Nadie está obligado, dice el apóstol Pablo, nosotros queremos enseñarlo así. Y para esto el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corintios. Escribe él una carta a la iglesia de Corintios para aclarar este asunto delicado del dinero, porque el asunto del dinero es algo bien delicado. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol da el relato o la información acerca de esto. Y en el Primera de Corintios 9, 3 al 17, queremos leer todo esto para que nosotros estemos claros de todo lo que Pablo quiso informarle a la iglesia. Cuando escribe esto, le está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero Dios manda que esto se escriba y se riegue por el mundo entero para que la iglesia del mundo entero entienda esto que la iglesia de Corintios debía entender. Versículo 9, 3. Contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. Habla ahora de los derechos de él como ministro de Dios, como enseñador de la palabra de Dios, que no solamente era un deber enseñar, sino que también junto con el deber venían derechos que le acompañaban al apóstol Pablo. Y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho? ¿Usted ve la palabra? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Gloria a Dios. Porque los demás no trabajaban y eran sostenidos por las congregaciones. Pablo no exigía, porque Pablo no creía en la ley, pero está hablando que esto no es por obligación de la ley, sino por derecho que Dios le otorga a toda persona que predica el evangelio y enseña el evangelio de la gracia del Señor. Dice, ¿acaso yo tengo que trabajar para sostenerme estando la congregación en función, teniendo la congregación? Dice él, no. Nosotros sí tenemos derecho a no trabajar también igual que los demás. Pero mire, sigue diciendo en el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién va a pelear gratuitamente? ¿O a quién no le pagan por ir a la guerra? No existe, a todo mundo. Y entonces dice después, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Tendrá derecho de comer uvas el que planta las matas de uvas? Es lo que Pablo dice. Sí, tiene derecho, dice él mismo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice Pablo. ¿Acaso está prohibido tomar de la leche del rebaño que nosotros mismos estamos alimentando y que estamos nosotros preparando y cuidando?
a un rebaño, después ordeñamos, ¿no tenemos derecho de agarrar un vaso y tomar un vaso de leche? Y las contestas estas todas son sí, tiene derecho. Digo esto, dice Pablo, solo como hombre. O sea que es una idea mía, es una mentalidad mía, un pensamiento mío. Digo esto solo como hombre. Entonces él mismo se contesta y dice no dice esto, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, que si un buey está trillando, lo trillado deja un bagazo, deja un algo. Entonces de eso mismo dice que el buey que está trillando tiene derecho a comer. Trillando significa está trabajando, está dando frutos, está obrando y está dando resultado a aquella obra que el buey está haciendo. Dice: no le prohíbas al buey que coma de lo que está siendo trillado, porque él tiene derecho. No le pongas bozal. Oiga qué lindo esto, hermano. Dice el versículo número 9, ¿no? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los animales? Dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que Dios está hablando esto? Dice: tenemos que tener discernimiento para poder entender, discernimiento de Dios, para entender que Dios está enseñándonos a través de algo, para que nosotros nos enteremos. Por eso dice él, no pondrá, o lo dice enteramente, dice el 10, por nosotros. Pues por nosotros escribe él, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea que sería una decepción, dice el apóstol Pablo, si yo estoy pensando de en algún momento recibir de lo que yo estoy trillando, o de recibir el maíz o el trigo de lo que yo estoy arando. Sería triste, dice Pablo, que yo tenga que trabajar en la agricultura, preparar todo en la agricultura, hacer crecer el trigo, el maíz, todo lo que sea, y cuando esto se recoja, yo no tener derecho a comerme una tortilla. Gloria al Señor. Miren todos los ejemplos que él está poniendo y lo está relacionando con cosas reales. Entonces dice en el 10, o dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y que el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos, esta es una carta que le está mandando a la iglesia él. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que significa el evangelio, la palabra de Dios, la edificación espiritual, los discernimientos de Dios, la palabra con discernimiento a las personas, para que las personas se alimenten espiritualmente y aprendan a crecer por el alimento que Dios da a través de ese ministro que es el apóstol Pablo y los otros. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Ustedes creen que sería gran cosa? O sea, una cosa ¿cómo se llama esto? De admirarse de que nosotros estuviéramos recibiendo de parte de la congregación lo material. Entonces dice: si nosotros sembraremos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, cuando dice cuánto más, esto es más importante que cualquier otra cosa para la vida de la persona. Entonces, pero dice el apóstol Pablo, pero no hemos usado de este derecho. Casi está cerrando diciendo el derecho. A lo que yo, dice Pablo, tengo derecho. A lo que Bernabé tiene derecho de recibir. Y quiero terminar diciendo, sino que
lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. ¿Vieron la carta, hermanos? ¿Esta es una carta de agradecimiento a la iglesia? No. ¿Esta es una carta de reclamo a la iglesia? Tampoco es una carta de reclamo. Recuerde que la iglesia no está bajo la ley y no está obligada. Y entonces, ¿qué carta o para qué es esta carta? Es una carta de exhortación, es una carta de revelación, porque él está trayendo lo que fue escrito allá en el pacto anterior con revelación al pacto nuevo, para que las personas entiendan lo que Dios quiso decir cuando escribió estas cosas en el pacto anterior. En otras palabras, Pablo está enseñando a la iglesia, educando a la iglesia y diciéndole: hey, es importante que nosotros reconozcamos de que Dios nos ha mandado como iglesia, como rebaño, a producir, para que la persona que nos alimenta, la persona que nos cuida a nosotros, también participe de lo que Dios ha declarado que se debe hacer. A Él, para que la iglesia piense así, el apóstol Pablo lo dice: nosotros no estamos bajo la ley, ustedes no están bajo la ley, pero ustedes están siendo enseñados, aparte de la ley, a que deben hacer estas cosas. Porque el apóstol o el pastor no está bajo la ley para estar obligado a enseñar tampoco. No lo hace por ley, pero él se sacrifica y enseña en la congregación y educa en la congregación, hace crecer, alimenta a la congregación y se siente obligado, pero él no está bajo la ley, sino que el don que Dios ha puesto en su corazón lo encamina, lo lleva, lo aconseja a venir y hacer esto que Dios demanda de él, por amor, por gracia. Es lo que Pablo está diciendo aquí: yo lo hago por amor, por gracia. Pero quiero enseñarles a ustedes, dice el apóstol Pablo, que esto debe ser conjuntamente con la congregación también. Entonces, él enseña que la congregación no está obligada, pero que la congregación debe saber, conocer que es un deber de ella hacer participar a la persona que le está alimentando espiritualmente, haciendo crecer y cuidando espiritualmente de todos aquellos frutos que Dios está mencionando aquí. Dice: no le pongas bozal al buey que trilla. Tú no sabrás cuándo el buey tendrá hambre, pero no le pongas bozal al buey que trilla, porque puede en un momento de necesidad tener hambre y él necesita tener con qué suplir y saciar su hambre, su necesidad. No le prohíbas que él pueda comer. Oiga, este ejemplo que Dios está poniendo es como prohibirle, dice, a una persona que siembra la uva, la manzana, lo que sea, que tenga prohibido comer de eso después de que haya trabajado para que aquel fruto se dé. Dice Dios: el pastor o el apóstol está haciendo lo que es mi voluntad, y él está llevando a cabo por amor y por obediencia, por gracia, esa función. Pero yo necesito, dice, que todos sean conocedores de la voluntad mía y que le corresponde a cada uno de ustedes. Por lo tanto, mire lo que sigue diciendo Filipenses 4, versículo número, vamos a ir al versículo número 10. Filipenses 4:10. Oiga lo que dice. El apóstol Pablo le escribe otra carta respecto a esto mismo a la iglesia de Filipos. Y entonces en esta carta Pablo manda una queja y manda un agradecimiento. Una queja no a los Filipos, sino a los tesalónicos, y un agradecimiento a los de Filipos, y una bendición a los de Filipos, no a los tesalónicos. Oiga qué tremendo esto. Y dice 4:10. En gran manera, le dice él a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Gracias, porque ustedes me han cuidado y están teniendo cuidado y ahora han revivido.
porque se había muerto. Parece que habían dejado de hacer lo que era correcto, pero han revivido su cuidado de mí, me han cuidado. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y cuando tuvieron la oportunidad de cuidar del apóstol que los instruía y los enseñaba, ellos llevaron a cabo aquel principio ordenado por Dios. Sigue diciendo el 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, no estoy hablando esto por la necesidad que yo tenga y porque quiero que ustedes me suplan. No me malentiendan. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque si estoy pasando una prueba es de parte de Dios y yo la voy a pasar, porque he aprendido a aceptar la voluntad del Señor. Pero mire el consejo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice el apóstol Pablo, si eso me lo he guardado, nunca se los he comunicado. Por lo tanto, ustedes han permitido que en mis necesidades el sufrimiento se apodere de mí. Oiga esto, porque si un bozal le es puesto al buey y el buey no coma por más ardor de estómago que tenga, ese problema es de la persona que le pone el bozal. Si le quitaras el bozal, dice, él pudiera comer de todo lo que él ha producido a través de lo que ha trabajado, y los resultados son los frutos de esa obra de él. Pero dice él, yo he aprendido a callarme y no he declarado esto, y tampoco estoy diciendo que se haga, es instrucción que le está dando él a la iglesia. En el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Gloria a Dios. Ellos no sabían en qué tiempo Pablo está padeciendo de hambre, de escasez o de tribulación. Sencillamente ellos aportaban, ayudaban esta iglesia, Filipos. Aportaban y ayudaban al apóstol Pablo, y al apóstol Pablo tenía con qué cubrir en los momentos de necesidad, en los momentos de tribulación, porque ellos le habían quitado el bozal al buey. Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Quiero decirle a ustedes esto para que lo sepan, porque esto, dice, es un secreto. Pero yo necesito declararles a ustedes que ustedes han hecho lo correcto delante de Dios. Solo ustedes han sido los únicos que han participado conmigo en razón. Oiga, este principio de dar y recibir. ¿Sabe qué le está diciendo? No solamente como las otras que solo le han gustado recibir, pero que nunca han cumplido, nunca han llevado a cabo la obra de amor de Dios, que es también dar. Y han olvidado el principio, yéndose al que cree que es mejor. Dice, como Macedonia, que creen que es mejor recibir que dar. Y han volteado, dice el Señor, mi consejo, creyéndolo al revés. Ellos han pensado, y todas las iglesias, que es mejor recibir que dar. Oiga el versículo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, el agradecimiento del apóstol Pablo es directamente para la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos había entendido este misterio, esta razón de Dios, esta enseñanza de Dios para bendición de ellos mismos. Entonces, en el versículo número 16, pues aún en Tesalónica, cuando él estaba en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
O sea que los filipos nunca se olvidaron de este principio de Dios. Y como estaban agradecidos por todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado y como ellos habían crecido espiritualmente, ellos entendían de que era necesario que Pablo disfrutara del fruto del sacrificio y el trabajo de la obra que había realizado en ellos, y que por esa obra, ese sacrificio y ese fruto, esa participación de Pablo, ellos habían crecido y habían madurado espiritualmente. Estando de acuerdo con Dios, ellos siempre en donde Pablo iban, no solamente con el pastor que haya quedado ahí, sino que donde Pablo iba, ellos mandaban una y otra vez para las necesidades del apóstol Pablo. No es, qué lindo esta enseñanza. Versículo 17. No es que busque dádivas, no es que quiero que me regalen, no es que quiero acumular dinero, no es que quiero recoger dinero, no es que quiero que ustedes ahora comiencen, dice Pablo, a darme a mí. No es que busque dádivas, regalos, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. O sea, dice el apóstol Pablo, si alguien piensa, quiere y desea acumular delante de Dios, es decir, atesorar, guardar delante de Dios, según esta instrucción de Pablo, dice, es aquel que hace de acuerdo a como Dios dice. No es bueno que yo, dice, no coma. No es bueno que yo no beba. No es bueno que yo no tome de la vid, que yo no participe del fruto. Dios manda a que se debe hacer así, de esta manera. Ahora, el que entiende esto, dice el apóstol Pablo, el principio de Dios, que es mejor, porque el que da, esa persona tiene guardado con Dios, donde el orín, la polilla, no corroe, donde ladrones no hurtan. Él está depositando, guardando, gloria a Dios, aquel esfuerzo, porque todo esfuerzo en esta tierra tiene que ser recompensado con lo material. Eso es el pensamiento de Dios. Dice, no hay, dice, quien haya sido soldado a su propia expensa. No hay quien siembre fruto, cultive y no reciba de lo sembrado. No hay quien haga el trabajo ese de trillar y no pueda comer de lo trillado. O sea que está hablando Dios aquí, por medio del apóstol Pablo, que todo aquí en la tierra tiene que tener una recompensa y que el obrero es digno de su salario. Es lo que le está diciendo él a Pablo, lo que Pablo está enseñando. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado huyendo de esto, gloria a Dios, pero dice Dios que de la única manera que puede haber un ahorro de verdad, un ahorro donde no se pierde, un ahorro que no se corroe, donde el orín no corroe, donde ladrones no minan ni hurtan, es cuando se hace este ahorro en los tesoros de los cielos. Y ese tesoro de los cielos, quien recibe esto es el Señor. Gloria a Dios, porque dice, oiga lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 11, ¿no? 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? La cuenta aquella. Dice, no hagáis tesoro en la tierra, sino haced tesoro en los cielos, donde allá no le pasa nada a lo ahorrado, a lo guardado, a lo atesorado. Versículo número 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de estos de Filipo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si algo piensas que puede agradar a Dios, dice el apóstol Pablo aquí, es cuando tú verdaderamente entiendes el mensaje que yo te doy, dice el apóstol Pablo, y actúas y haces o vives de acuerdo a la instrucción de Dios. Eso es sacrificio acepto, olor fragante ante los ojos de Dios. Ahora viene la sentencia a las personas estas de Filipos,
por estar actuando de esa manera ante Dios, oiga la sentencia del apóstol Pablo, versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Pablo, la promesa es que Dios en el momento de la necesidad suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si una persona, dice el apóstol Pablo, se dispone, porque no se puede enseñar esto como enseñan en todas partes del mundo. Nadie está obligado a dar. Y seguimos manteniendo nuestra posición de hombres de Dios aquí en esta congregación, pero es el deber de la palabra en nosotros poder mostrarse a las personas para que las personas sepan y no actúen en ignorancia, sino que cuando actúen sepan que están actuando de esta manera. Dice, si esto no se hace de la forma que Pablo lo ha mandado porque el Espíritu le instruyó, estamos haciendo lo contrario y estamos poniendo que es mejor recibir que dar. Por tanto, me quedo con lo recibido y no doy. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17. ¿Estamos contentos, hermanos? Primera de Timoteo 5, 17. Vamos a ver qué dice, hermanos. El apóstol Pablo siempre, porque usted sabe que él fue el hombre que Dios escogió para enseñarle la gracia del Señor, para que él trajera la instrucción a la iglesia. 5:17 dice así, Primera de Timoteo. Los ancianos, usted sabe que un anciano es un pastor, es un maestro, gloria a Dios, un predicador de la gracia del Señor. A esos se refiere el apóstol Pablo, no los que predican la ley, gloria a Dios. Aquellos son viejos testamentarios, porque la ley manda a obligar a la persona. Esto no obliga a nadie, sino que escuche la palabra de gracia. ¿Cómo es que dice? Los ancianos que gobiernan bien, si tú estimas que este anciano, dice Pablo, es un hombre de Dios y que está haciendo bien su trabajo, si tú estimas que él gobierna bien, entonces Dios quiere que esta persona, dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Gloria al Señor. O sea, considerarlos como honorables, ¿no? Con honor delante de la congregación, pues esto no se gana fácilmente, dice el apóstol Pablo. Porque para poder tener en dignidad a una persona, hay que conocer la dignidad en la persona. Hay que escudriñar a la persona, hay que analizar a la persona y hay que traer el récord de la persona, no de un mes, 2 meses, o alguien que se hace pastor y comienza a pedir el diezmo. No, hay que ver cómo ha sido la actuación de esta persona, como dijo el apóstol Pablo, que las personas que son enseñados, que estas personas vean según el testimonio y la fe del pastor y que sean imitadores, pero que tienen que chequear y analizar cuál es la fe de aquella persona, en qué está creyendo aquella persona. Entonces el apóstol Pablo decía, ante los que me juzgan a mí, esta es mi defensa. Y digan ustedes si yo tengo, dice Pablo, derecho o no. Pero yo me defiendo de esta manera, diciendo que sí tengo derecho porque Dios me lo ha otorgado. Pero sigue explicando aquí. ¿Qué versículo estábamos, hermano? 17, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Eso está escrito en la palabra del Señor. Y yo quiero que este mensaje que yo estoy dando sea visto, escuchado, sea leído en la escritura por todas las iglesias donde esta palabra llegue. ¿Cuál es el fin? El fin es instruir, educar a la iglesia conforme a la responsabilidad que Dios le ha dado. No es otro el fin.
Gloria al Señor. Tampoco ahora puede venir un pastor y tomar esto y comenzar a obligar a la iglesia porque él tiene derecho a estas cosas. No. Gloria al Señor. No tiene derecho a estas cosas si la persona no le quiere dar. Jesucristo dijo claramente: de todo lo que te pongan por delante, come y bebe. Pero no puedes obligar a nadie porque tú no eres representante de la ley aquí en la tierra. Pero están dos mensajes. El mensaje que es para el líder, para el anciano que gobierna, y está el mensaje para la congregación. Cada uno, la congregación y el líder, va a recibir ese mensaje de Dios y a ver de qué manera Dios va a examinar si lo está haciendo correctamente o no lo está haciendo correctamente. Si la congregación no lo hace de esta manera, el pastor debe seguir haciéndolo de la manera correcta que Dios le ha instruido a él. Versículo 18, ¿verdad? Pues la escritura dice, vuelve a repetir aquí: no pondrás bozal al buey que trilla. Y le pone 2 comas: digno es el obrero de su salario. Gloria a Dios. O sea, aquí está una cosa clara de parte de Dios. El obrero, el que enseña, el que trabaja en predicar y enseñar la palabra, tiene que recibir salario. Es lo que Pablo está con dignidad. Es digno, no es indigno, no es correcto, pero bajo la gracia de Dios tiene que ser la instrucción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es bastante difícil porque una persona que predica la gracia de Dios, que no son muchos en este tiempo, únicamente exhorta, enseña, edifica, hace crecer según su corazón, según lo que él siente, está haciendo crecer espiritualmente a las personas, educando a las personas, llevándolos, como dice el apóstol Pablo, de que Dios constituyó a unos pastores, maestros, predicadores, apóstoles, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento y de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Después la iglesia, cuando crezca y entienda estas cosas, entonces a la iglesia le toca hacer su parte, la cual Dios le está mandando a hacer también, así como el pastor está haciendo lo suyo. Versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, él debe tener su salario con dignidad. No es una cosa incorrecta, es algo que es correcto que esto se haga, dice Pablo, con nosotros también. Gloria al Señor, porque nosotros no somos los únicos que no tenemos derecho a no trabajar. No somos los únicos que no tenemos derecho a comer, porque los otros lo hacen también. Nosotros más que estos tenemos derecho, dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo número 6. Mire lo que dice. Gálatas capítulo número 6. En el versículo número, hermanos, 6:6. Dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, es una instrucción de Pablo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gloria a Dios. No se debe de esconder. Esta es parte de la predicación del evangelio. Esto es igual como enseñarle a la persona: Cristo murió por usted y Él le ha quitado sus pecados. Si usted ha creído en Cristo, usted está lavado, santificado y purificado. Usted nunca podrá ser condenado porque usted ha creído en Cristo, y la Biblia dice que el que en Él cree tiene vida eterna y que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo te ha perfeccionado por medio de su sangre que está en tu cuerpo mortal. Ahí estamos guardados y Dios ha limpiado este cuerpo para venirse a vivir Él dentro de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quien vive en mí es Dios, y que no estoy solo. Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Todo esto es verdad de Dios, pero esto también es verdad de Dios. Dice el Señor que no solamente nosotros debemos de ser religiosos. El religioso es el que cree una parte, la parte que le conviene nada más, y no pone en práctica todos los principios de Dios. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos
Entonces señala, hay algunas personas que hacen esto mal, pero hay otros que no. Hay otras personas que viven deseando estar congregados todo el tiempo porque es parte de la instrucción de Dios. Entonces dice el Señor, no se puede dejar parte del evangelio de la gracia aparte. No se puede descalificar algo que Dios mandó a que la iglesia debe de hacer o sentir o vivir. Tenemos nosotros que aceptar todos los principios del Señor. Y dice en el 6:6, ¿verdad? 6:6 es, hermano. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ustedes creen, hermanos, si yo fuera una persona que estuviera en este momento con la mente, porque la ley está en la mente de la persona? La ley se ha clavado en la mente porque eso ha sido enseñado y es lo que la persona ha percibido, ha creído. Gloria al Señor. Pero cualquier cosa que yo hable tiene que ir relacionado con la gracia de Dios, porque la ley condena, la ley maldice, la ley produce muerte en las personas que escuchan esa palabra, esa instrucción. Y yo sé que Dios me ha escogido a mí, por lo que Dios está haciendo a través de mí, porque soy un instrumento del Señor. Ahora Dios me dice a mí, no digas y no instruyas que las personas tengan que darte a ti. Tú debes seguir confiando en mí. Tú debes seguir creyendo que yo soy tu proveedor. Y en los momentos de tribulación no debes venir y decirle a las personas obligatoriamente que deben hacer así contigo, porque dice de que el obrero es digno de su salario y que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y tú eres alguien que predique el evangelio, pero dice Dios, yo quiero que tú confíes en mí, porque yo estoy viendo lo que tú estás haciendo y al mismo tiempo estoy viendo lo que la congregación está haciendo. Cada uno, dice la Biblia, entregará cuenta, dice el Señor, en el día del tribunal de Cristo Jesús. Y daremos cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en la carne, sea bueno o sea, ¿qué cosa? Malo. Así dice la Escritura. Pero toda esta instrucción de Dios hay que enseñarla al pueblo, porque el pueblo necesita crecer espiritualmente. Estamos con nuestros mensajes bendiciendo no solamente a la congregación local. Siempre he sabido una cosa: esta congregación local de nosotros es un semillero de Dios. Es un almácigo, así es que se le llama, ¿no? Hermanos, un almácigo reproductivo de Dios. Después nosotros dijimos desde hace muchos años, vamos a llegar hasta los rincones del mundo. Por eso recibimos esas 2 llamadas y hemos recibido llamadas de Costa Rica, de Colombia, de todos lados donde se está escuchando esta palabra, porque la palabra de la gracia de Dios ha escaseado. Porque los predicadores no quieren predicar esta palabra de la gracia del Señor, porque esto no exige. Y si yo no exijo, usted puede irse tranquilo a su casa, que nada ha pasado. Solamente quiero que recuerde que si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y llevando a cabo sus principios, vamos a ser bendecidos por el Señor. El apóstol Pablo dio la sentencia a la iglesia de Filipos y dijo: ustedes han enviado para mis necesidades, y es lo que enviaron ustedes, un olor fragante, una buena obra delante de Dios. Y entonces dice como sentencia: el Señor pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Qué linda la palabra del Señor. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a llamar a nuestro hermano Gonzalo. Gloria al Señor.